Hoy les traigo 10 suculentas que se reproducen por hoja y con el pasar del tiempo se convierten en suculentas gigantes. Vamos a empezar con esta Crassula capitella, que es la más, digamos, la que más llama la atención cuando empezamos a cultivarlas por hojas. Esta se reproduce de manera bastante rápida y con el pasar de los días esta va creciendo de una manera ramificada. A veces de una sola hojita salen 2 o 3 ramitas o 3 plantas, y esto hace que la maceta se llene así de una manera impresionante. De esta les comparto que para las personas que me han escrito que lo que más le molesta a esta es un hongo, como ese hongo cenizo que siempre la va atacando, pero yo lo manejo con un poquito de agua leche, mitad agua, y la voy regando, y con el pasar de los días este hongo desaparece. Bueno, para mantenerla sin hongo debemos darle sol. Digamos, en países donde son demasiado calurosos, las deben proteger durante las horas del día para que no se le vaya a quemar. Acá, por ejemplo, se maneja un clima, digamos acá en Bogotá, yo la tengo al sol directo y esta está permanentemente al sol directo en esta maceta durante todo el día. Yo le pongo su agua, le pongo su abono. No le, digamos, hay personas que dicen que hay que restringirle el riego. No, yo la mantengo normal, la riego cada semana, le pongo su abono cada mes y ella se mantiene así de hermosa. Esta otra es la Graptopétalum. Esta es una planta que se da bastante rápido para las personas que la cultivan. Es una planta de hojas muy delicadas, de hecho le llaman la planta de cristal porque con el solo toque las hojas se van cayendo. Bueno, pero cuando se van cayendo estas hojas tienen también un beneficio. Por ejemplo, esta cuando yo la tenía en esta maceta tenía 4 ramificaciones. Con el pasar de los días se le fueron cayendo las hojitas y se ha convertido en esto. Aquí, por ejemplo, cuando queremos hacer una maceta gigante, por ejemplo estas que son de crecimiento bastante rápido, simplemente las vamos a dejar en la maceta que ya queda. ¿Por qué? Porque cuando las vamos a colocar de una maceta a la otra, entonces estas se desgranan las hojas y en la mayoría de los casos pues ellas perecen, no se dan de esa manera tan bonita y no van llenando la maceta así de hermosa. Si las personas que digamos me han escrito la quieren cultivar en una planta colgante, también lo pueden hacer. Con estas plantas podemos jugar, digamos al lado de una esquina, debajo de los árboles. Para estas personas que tienen finca, simplemente la ponen en una maceta colgante y estas adornan de una manera muy bonita. De esta también les comparto que la he visto en algunos lugares al sol directo casi siempre y coge unos colores muy bonitos y las tienen, digamos, girándola durante, digamos, una semana o cada mes. ¿Para qué? Para que estas hojitas no se vayan etiolando. Muchas veces estas cogen hacia un lado, ¿por qué? Buscando la luz. Bueno, esta les comparto que es un color muy bonito y es una planta muy apropiada para adornar espacios gigantes. Entre este grupo de plantas tenemos este Sedum morganiano o trenza de gitana. Para las personas que a veces lo confunden con el sedum burrito, este es un sedum más compacto, con ramificaciones súper densas, son más gorditas y también tienen los mismos cuidados del sedum burrito. Este, por ejemplo, se le caen las hojas al toque y uno puede empezar a llenar la maceta gradualmente. Por ejemplo, ¿qué hice acá? Yo empecé a llenarle las orillas y estas empiezan a caer de esta manera. Por eso es que hay unas ramificaciones un poco más largas que las otras. Acá en el centro, como las hojitas van creciendo hacia arriba, se va compactando y por eso no han empezado a salir de la maceta las de este lado. Por ejemplo, cuando empezamos a cultivar algunas plantas así solamente por hoja, a veces se nos caen otras hojas de otras plantas. Yo suelo dejarlas ahí, pero si de pronto no te gusta las puedes quitar y listo. De este Sedum morganiano les puedo compartir que es una planta también que la tenemos que cultivar de una vez en la maceta que es. ¿Por qué? Porque es una planta bastante pesada, delicada, y cuando la tratamos de cambiar de maceta tiene que ser por fuerza mayor. ¿Por qué les digo esto? Porque se le empiezan a caer todas las hojas y estas hojas no vuelven a salir en los pedacitos donde ya se cayó. Entonces va quedando peladita y solamente tenemos que esperar ramificaciones nuevas para que empiece a quedar así de compacto. Esta otra planta se llama Sedum style. Algunas personas le llaman arrocito de muro por la forma de las hojitas. Estas hojas son unas hojas casi que redondas, son como ovaladitas, pero más tienen la apariencia como ser redondas. Bueno, de este les comparto que cuando yo lo compré era solamente una maceta P7, una pequeñita, la cuadradita negra. ¿Qué pasó con este sedum? Lo que sucedió es que se empezó a llenar de cochinilla al tenerlo en lugares no ventilados y entonces cogí, le desgrané todas las hojitas y empecé a colocarlo en maceta.
y en esto se ha convertido. Este también es de crecimiento bastante rápido, digamos cuando lo tenemos en lugares soleados. Lo he puesto en esta otra maceta y miren cómo ha evolucionado. De este les puedo compartir que es de un color verdecito y cuando está así súper rojizo es cuando lo llevamos con más horas de sol al día. Bueno, de este también, digamos, podemos colocar hojitas, si no quieren de pronto la planta que salga así como muy llena, las podemos colocar, digamos, distanciadas de una a la otra. ¿Para qué? Para que nos crezcan esas ramificaciones tan compactas. Se nos empieza a llenar de esa cochinilla algodonosa blanca. Por ejemplo, acá yo lo mantengo en esta taza y lo único que hago es regarlo por la parte de abajo para que no se me vaya a llenar porque es un poco como delicado. Ahora también con el toque también se le caen las hojas. Normalmente lo dejo ahí, lo dejo quietecito al lado de una ventana donde le dé el sol de las mañanas. Bueno, también si lo quieres colocar, digamos, en una maceta colgante, también lo puedes hacer. O simplemente puedes adornar una cabeza, lo que no hay es que tocarlo para evitar que las hojas se le caigan. Y él mantiene así de compacto y rojizo. Esta otra que tenemos acá es el caballero de la noche. Esta, digamos, le he colocado las hojas de esta manera alrededor de ella. Esta era una planta también que estaba como planta madre, pero sufrió de cochinilla y le he puesto ahí todas las hojas que quité de la planta madre, las he colocado alrededor de esta. Aquí hay algunas hojitas que se han colado, pero no pasa nada, simplemente las dejamos ahí. Cuando estén súper gigantes las vamos a separar de la maceta. De esta les comparto que cuando las tenemos en lugares ventilados, con buen sol, las regamos ligeramente. Cuando son bebecitas suelen crecer de esta manera. Estas hojas que vamos colocando, digamos, alrededor de una maceta o van llenando una maceta sin agujero o con agujero, la que ustedes tengan en casa, simplemente la van a dejar, digamos, con una buena iluminación y riegos ligeros cuando ya pasan, digamos, más o menos 10 o 15 días o cuando la hojita empieza a tener las raíces, empezamos a regar ligeramente, muy superficial, hasta que las hojas aparezcan. Para obtener una maceta así con solas hojitas, simplemente vamos a tener en cuenta que las vamos a hidratar cada 3, cada 4 días. Le vamos a empezar a colocar abono, digamos, en el sustrato. Antes de colocar las hojas le colocamos compost o abono humus, y en esta, digamos, cuando ya tienen una etapa donde van creciendo las hojitas de esta manera, empezamos a regarle, digamos, en los bordes, que estas plantas tienen la facilidad de absorber la humedad, evitando, digamos, mojarle las hojas para que estas no se llenen de cochinilla, y esto hace que se convierta en una planta así de frondosa. Ahora, si las quieres separar cuando ya estén más o menos de este tamaño, lo puedes hacer, y si no, pues las vas a dejar ahí y lo único que vas a tener es una planta frondosa, con muchas ramificaciones, y es una planta que va a impactar por su color. Esta otra es el Graptosedum bronze y es una planta que de las que más se ramifica rápidamente. Esta me ha gustado muchísimo. Aquí, por ejemplo, en esta he colocado una sola planta y de esa planta le corté las partes de arriba y llené toda la maceta de hojas. Y miren la cantidad de plantas que han salido. De esta también les comparto que las hojas se desgranan muy fácilmente. Es una planta que debemos colocarla siempre en su maceta donde va a ir, ya que al moverla a veces perdemos mucho las hojas. De esta también les comparto que cuando ella ya va ramificando durante varios meses, esta empieza a ser como una planta colgante. Aquí nos empezamos a preocupar es cuando los palitos, o digamos las ramificaciones de los lados, empiezan a quedar como peladitas. No pasa nada, estas empiezan como a encurvar y le empiezan a dar esa forma como planta colgante. Hay algunos que se secan, no pasa nada, los cortamos y los volvemos a colocar en la parte de arriba, y esto hace que se convierta en una planta bastante gigante y llamativa por el color. Ahora, si vas a colocar, digamos, varias hojas en una maceta, que la maceta sea bastante ancha en la parte de arriba, que vaya manteniendo la humedad, y le vamos colocando su abono. Yo les insisto mucho que les pongan abono. ¿Por qué? Porque si no, las hojitas que van a quedar solamente en unos tallitos súper pequeñitos, alargados, como que no tienen fuerza. Bueno, aquí por ejemplo a esta yo le he puesto su abono humus, digamos por los laditos, le coloco abono humus en tierra, también humus del líquido, que también funciona mucho, y mucho sol. Esta es de sol pleno, digamos acá manejamos en países tropicales, las podemos tener al sol directo durante todo el día para que mantenga ese color rosadito. Si la tienes de pronto en un lugar donde solamente le alcanza a dar, digamos, la mitad de la planta, la vamos girando cada semana. ¿Para qué? Para que esta crezca compacta y no se nos vaya a etiolar. El color simplemente se lo va dando el sol.
Si quieres, digamos, ese color azul grisáceo, pues no la vas a llevar tanto al sol, sino simplemente la tienes, digamos, con sol filtrado. Si la quieres rosada, rosada, simplemente la llevas al sol de las mañanas durante, digamos, en países calurosos, la puedes tener durante las horas de la mañana o las horas de la tarde para que esta no se les vaya a quemar, y en tiempo, digamos, de invierno las pueden resguardar evitando regarlas mucho, porque recuerden que en estos países donde llueve demasiado o hay, digamos, cuando se congela, esto, cuando regamos las plantas, las raíces se congelan y esto hace que la planta se nos muera, y por eso a veces decimos no, se me pudrió, y es por eso. En países así con inviernos bastante fuertes, simplemente las regamos a necesidad. Esta es la Crassula ovata o jade. Digamos, este es uno que se puede reproducir por hojas, es de crecimiento bastante rápido, digamos, de una sola hoja todo lo que podemos sacar. De aquí les comparto que de cada hoja que hemos colocado salen a veces 2 o 3 arbolitos. Aquí en esta maceta la he llenado de todas las hojas que encontré. Empecé a quitarle las hojas a un arbolito que ya estaba maduro y las empecé a colocar en esta maceta. ¿Por qué les digo que coloquen muchas hojas? Porque en la mayoría de los casos todas no prosperan, hay algunas que se mueren y otras sí. Para que veamos la maceta así de llenita, vamos a empezar a colocarle muchas hojas distanciadas. ¿Para qué? Para que estas, cuando empiecen a enraizar, no se encuentren las unas con las otras. Aquí, por ejemplo, en esta parte tiene unos colores un poco rojizos. ¿Por qué? Porque en esta parte le da mucho más el sol, y en la mayoría de los casos, cuando la tenemos al lado de una ventana, simplemente toca empezarla a girar. Aquí, por ejemplo, tenemos más o menos entre 15 a 20 plantas que podemos separar cuando queramos. A mí me encanta, por ejemplo, tenerlas así, digamos, súper frondosas. Ustedes ya conocen el arbolito que yo tengo, el arbolito jade, que lo hice en una maceta, como en un balde. Coloqué una cantidad de hojas y con el tiempo se convirtió en muchos arbolitos. Así mismo sucede con este, y estos arbolitos solo los podemos tener en esa sola maceta. Se pueden ir, digamos, podando hasta la altura que uno quiera. Le pueden ir quitando, digamos, los cogollitos o los ápices. ¿Para qué? Para que se nos queden pequeñitas. Si no lo quieren pequeñitas, dejan que crezca un poquito más a la altura que ustedes quieran para empezar a formar como una especie de bosque. Bueno, esta es la Black Prince. Esta la tenemos, digamos, en un espacio donde no le da mucho la luz, y por eso tiene esos colores verdosos. Cuando le da mucho más el sol, empieza a tener colores, digamos, púrpura, casi negros. Aquí, por ejemplo, le he colocado varias hojas por esta parte, y las de aquí del centro, una que otra nació, otra se murió. Aquí se me coló unas orejitas de chuec, otra, digamos, caballero de la noche. Cuando nosotros tenemos un jardín, de pronto cuando le da mucho aire, las hojas suelen volar y se posan allí, pero no pasa nada, simplemente las dejamos ahí. Acá tenemos otra que no es Black Prince, pero no pasa nada. Bueno, de esta les comparto que de cada hoja salen 3 o 4 plantas. Aquí, digamos, esta creció un poco más rápido, no sé qué pasó, si le dio un poquito más la luz o quedó con un poco más de abono, pero estas de acá hasta ahora van así, con esa forma de crecimiento. Aquí hay algunas que tienen el color un poco más verdoso, esto le falta un poquito más de luz, me ha faltado como girarla un poquito. Bueno, acá estas han tomado un color como rosado, es como una agavoides, pero no pasa nada, simplemente las mezclamos así cuando ya las vamos a separar, o también las podemos dejar ahí, digamos, eso es el gusto de cada quien. Si las van a separar, van a esperar que estén un poquito grandes, más o menos de 5 o 6 centímetros, para no llegarlas a perder, tratar de sacarlas con toda la tierra. Hay algunas que todavía tienen la hoja madre, se saca con la hoja madre para evitar que como que el crecimiento se nos detenga. Acá, digamos, si no las quieren separar, simplemente van a tener una cantidad de plantas frondosas, ramificadas. Si florecen, cada una florecerá para su lado. Igual tienen abono y tienen todos los nutrientes para crecer de una manera óptima. Esta grandota que ustedes ven acá, esta es la mamá de todas ellas. ¿Por qué? Porque empecé a quitarle las hojitas, la coloqué en el centro y dije, voy a hacer un arreglo donde la planta madre quede en el centro y las otras empiecen como a llenarla. Y ya ven el resultado, queda una planta súper frondosa, llena de muchas hijitas. Este es el dedito de niño. Hay algunas personas que le llaman nariz de payaso, hay otros que le llaman arrocito. De todas maneras, es una planta muy llamativa. Para las personas que ya la cultivan, simplemente van regando sus deditos dentro de una maceta, crece bastante rápido. Si la vas a cultivar de solas hojitas, es recomendable tenerla al sol filtrado, porque ya he tenido la experiencia que si la pongo al sol directo desde el comienzo,
estos deditos o estas ramificaciones, los deditos son las hojitas, se empiezan como a quedar ahí pequeñitos y no se le ve el crecimiento. Acá, por ejemplo, como ya está así de crecida, la empecé a llevar al sol directo durante todo el día y ha cogido ese color tan bonito y ella se va ramificando. Esta, por ejemplo, tiene más o menos unos 6 meses y por eso se ha ramificado así. Aquí, por ejemplo, si la quieren tener también como planta colgante, lo pueden hacer. Ella normalmente va bajando los bracitos, digamos al final de las puntas va teniendo las hojitas y la ramificación se va quedando como peladita, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las otras ramificaciones van detrás y esto hace que se convierta como en una planta colgante llamativa. Aquí el cuidado que yo tengo siempre es abono, hidratación cada tercer día, ligeramente cuando son bebecitos, y cuando ya están así adultos simplemente yo le pongo su agüita cada semana, no tan abundante, sino simplemente como un término medio. Le pongo su abono líquido, digamos tecito de papa, tecito de plátano, o también abono humus, tanto líquido como en tierra, cada 15 días, cada mes, para mantenerla así de bonita. Ahora, si la vas a llevar al sol, no te limites en ponerle agua, en ponerle el abono. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que dicen que no, que hay que estresarlas, no ponerles agua y no darles abono para que se vuelvan así de hermosas. Resulta que no, yo simplemente las llevo al sol directo y las dejo así, tal cual, su abono y su riego y listo. Esta es mi consentida Douglas. Ustedes no se imaginan el tamaño que tiene esta planta. Tiene unas ramificaciones súper gigantes, hermosas, y toda ha sido reproducida por hojas. Esta, al igual que la paraguayense, le gusta mucho el agua y cuando la tenemos, digamos, en reproducción de solo hojitas, le rinde bastante y ella siempre conserva su color así como rosadito. Aunque algunas veces cuando le falta, digamos, la luz a través de una polisombra o digamos con el sol filtrado, no toma tanto esos colores rosados que nos gusta a veces. Esta tiene más o menos como 8 meses en esta maceta reproducida por solo hojitas. Digamos, si la queremos tener en una maceta grande, de una vez colóquenla en la maceta grande o en la orilla. También he tenido la experiencia de cultivarla en troncos, se da muy bien. Esta aquí ha tomado esta forma es porque cuando la empecé a cultivar ella no tenía mucha, digamos, mucha luz a ese lado y empezó en la ramificación de este lado a buscar la luz del otro lado. Por eso es que está así. Pero en la mayoría de los casos ella se va convirtiendo en planta colgante. Algunas personas me escribían que ellas siempre quieren tener la roseta, pero no quieren que la roseta caiga. No pasa nada. Ella va quedando así, como ustedes lo ven acá. Ella va cayendo suavemente. También con el toque se le caen muy fácil las hojas. Si se le cayeron las hojas, empiecen a recogerlas y las colocan dentro de la maceta y esto hace que tengan muchas más plantas. Ahora, si quieres hacer otras macetas con esas hojas, también lo puedes hacer. Es una planta que podemos combinar, digamos, si quieres combinar la paraguayense con esta Douglas, con la que quieran, también se pueden hacer colores espectaculares. Y este es mi consentido sedum burrito. Al igual que las anteriores, es una planta que le gusta rápidamente crecer, le gusta el agua, le gusta un poquito de buena iluminación. No le va muy bien con el sol directo si no lo acostumbras desde el comienzo, aunque yo prefiero tenerlo debajo de una polisombra o de una teja plástica y esto hace que él se ramifique de esta manera. Aquí he colocado muchas hojas. Ahí tiene, digamos, un comportamiento que hay algunas que se secan, digamos, uno piensa que se van a abrir y no abren. Acá tenemos todas estas ramificaciones que ya están cayendo, por eso se las he doblado acá. ¿Por qué? Porque si las tocamos se empiezan a desgranar las hojas. Aquí tiene más o menos casi 7 meses en esta maceta y las ramificaciones van cayendo de esta manera. Ellas van buscando como empezar a salir, digamos, para convertirse en una planta colgante. De esta les comparto que en cualquier maceta, en cualquier tiesto, como le llamamos nosotros, la podemos cultivar. Yo les comparto que tengo una maceta, una jarrita que me he encontrado y se me dio por colocarle algunas hojitas y se ha convertido en esta. Acá, por ejemplo, ella empieza a tener esas ramificaciones y siempre esta planta empieza a crecer hacia arriba buscando cómo empezar a hacer una planta colgante. Acá, por ejemplo, si la queremos colgar o la queremos tener en alguna esquina debajo de un árbol, está perfecta. Mírenla, está súper llena. Además es una planta que se va dando de manera muy bonita. Acá está compacta. Digamos, cuando la vamos a trasplantar o a llevar de un lugar al otro, es aconsejable no regarla. ¿Por qué? Porque ella cuando mantiene agua en las hojitas se desgrana de una manera un poco más fácil que cuando no la regamos. Acá esta está sin riego hace varios días y por eso la puedo manipular y esto hace que ella no se desgrane de una manera muy fácil.
Bueno, de esta les comparto que cuando la empiezo a cultivar no hay que ponerle mucho abono, hay que, digamos, como mesurado. ¿Para qué? Para que estas hojitas, estos deditos no crezcan demasiado rápido. De esta les comparto que cuando florece es un espectáculo, son unas campanitas en ramos, digamos, va creciendo con esos colores rosados, como rojizos, y es una planta muy bonita y muy fácil de mantener. Yo, por ejemplo, tengo en botellas, en ollas, porque es una planta que cuando uno va pasando o a veces sin querer la toca, las hojitas se caen. ¿Qué hago yo? Yo aprovecho, las recojo y las coloco en cualquier recipiente, y cuando me doy cuenta ya están así de hermosas.